Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Chayo Contigo. Estamos ya en la época en la que cada año es la misma circunstancia. Ya se pasaron las calificaciones a la Secretaría de Educación Pública y por lo tanto ya aparentemente daría lo mismo si los niños van o no van a la escuela. Y entonces los niños ya no quieren ir. Para muchos papás es un problema que no vayan a la escuela. En la escuela, al parecer, los niños dicen que ya no hacen nada. Los papás tienen muchos la problemática, ¿no? De que sus hijos se queden en la casa porque trabajan. Para otros sí, qué bueno que ya pueden no ir a la escuela. Y el tema es una discusión que no se acaba nunca en estas épocas. Que si vayan, que no vayan. Y resulta que pareciera que es o no un problema dependiendo de la situación de cada familia. Yo suelo comentar aquí, y cada vez que lo pongo en redes, es toda una discusión, porque yo sí suelo tener un sesgo hacia que vayan, porque se disminuye mucho la posibilidad de que los tiempos se acorten hacia estar metidos en internet, en jugar a videojuegos, en estar metidos en los teléfonos celulares. Y yendo a la escuela, pues por lo menos que si les pasan películas, que si están socializando, en fin, se disminuye por lo menos el tiempo de ocio en casa. Hay papás que opinan lo contrario por su propia circunstancia, ¿no? Y el tiempo, a final de cuentas, es algo que la Secretaría de Educación Pública no ha podido terminar de regular, no ha podido terminar de resolver, porque aunque en teoría en el calendario no aparece como vacaciones, pues las personas que se dedican a lo administrativo pues quieren ese mismo tiempo de descanso que los que están frente a grupo. Y entonces, pues piden las calificaciones antes para poder capturarlas. Y el tema es que no se resuelve, y año con año es el mismo dilema. ¿A qué van a la escuela si no? El tema es, ¿qué haces tú como padre de familia? ¿Los mandas o no los mandas? Algunos argumentan los niños no tienen la misma atención ni el mismo cuidado en la escuela porque los maestros ya están distraídos y por lo tanto suceden cosas desafortunadas en las escuelas. Otros dicen que no es cierto, que en su escuela sí los ponen a trabajar. El asunto es que es tan particular como cada casa y tan particular como cada escuela. Pero no se acaba de resolver esta problemática que ya debería de estar resuelta por la cantidad de años en las que nos encontramos en esa misma situación. Fíjense que se habla mucho con los niños y con los adolescentes que importa mucho el esfuerzo, que no se deben de dejar llevar solo por las calificaciones, que es importante el aprendizaje. Y sin embargo, una vez que se mandan las calificaciones a la SEP,
ya no se sigue haciendo nada en las escuelas. Lo que implica que se sigue reforzando la idea de que si no va a haber calificaciones de por medio, ya no vale la pena hacer nada. Que ya lo que se implique en la escuela ya da lo mismo. Ya no tiene sentido ejercitarse en ninguna materia, ya no vale la pena seguir haciendo esfuerzos de nada, porque pues en realidad hasta el 15 de julio se termina el horario escolar, empiezan las vacaciones, pero si seguimos teniendo que ir a la escuela, pues entonces pues vayamos a no hacer nada, porque no vale la pena hacer ningún esfuerzo, no vale la pena, incluso llama la atención porque es, bueno, pues que repasen. No. ¿Y si seguimos aprendiendo? ¿Y si seguimos haciendo otro tipo de ejercicios? ¿Y si seguimos usando cuestiones didácticas? ¿Por qué no seguir haciendo cosas que enseñen? Porque seguimos yendo a la escuela. No, ya no, ¿para qué? Si ya no va a haber el resultado de una calificación. ¿Ya para qué? O sea que lo único que nos importa es que haya una nota escolar. Y entonces el acento completo está en la nota, está en la calificación. Si ya no me van a calificar, ya no importa nada. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Tú qué piensas? Muchas veces cuando ha venido nuestro querido Eduardo Calixto, nos ha dicho que el cerebro tiene que, más bien, no tiene que, lo hace. Detiene más lo negativo que lo positivo. Bueno, pues resulta que nos topamos aquí con un estudio de una psicóloga y neurocientífica, Ana Asensio, que dice que el rastro de un pensamiento negativo dura 24 horas en nuestro cerebro y el de un positivo solo 8. Por eso estamos rumiando tanto los pensamientos negativos. Fíjense, ese tipo de pensamiento intrusivo que nos llega a la cabeza y ahí se queda y que genera estrés y ansiedad, se queda 24 horas en nuestro cerebro. Estás en tu casa, estás en el trabajo, en la calle y de repente, sin venir al caso, empiezas a pensar en esa reunión o en esa llamada de atención, en esa situación que te molestó y tu cabeza empieza con ese pensamiento que lo hiciste mal y como si estuviera tercamente está dentro de ti y comienzas a enlazar pensamiento unos con otros, sobreanalizas lo que dijiste, lo que percibiste de los que estaban contigo, de lo que sentiste. Y entonces empiezas con seguro que los demás piensan que soy incompetente y te dices, van a despedirme, no voy a encontrar nada como esto. Y una serie de pensamientos catastróficos futuros que nacieron de ese pensamiento inicial. Lo hice mal. Y a eso es a lo que le decimos rumiar, ¿no? Un pensamiento negativo. Y esos pensamientos negativos se repiten constantemente en tu cabeza, que era un poco de lo que estuvimos hablando en días anteriores. Le llamamos rumiación cognitiva en psicología. Circulan libremente por tu cabeza y nos van a generar estrés y ansiedad. Ella, Ana Asensio, es psicóloga y neurocientífica y colaboradora en una empresa que se llama UPECA. Y bueno, da consejos, ¿no? Para salir de este bucle mental negativo que permite y que lo que se busca es construir mejores pensamientos y dejar los pensamientos negativos, ¿no? Que te
apartan de la gente y te dañan, ¿no? Y esas tres recomendaciones se las platico ahorita que regresemos. Pero, ¿cómo nos meten en situaciones que además atentan contra nuestra autoestima? Fíjense que el audio, la respiración, genera, y yo sé que suena siempre, muchas personas me dicen, es que siempre te quieren distraer con el tema de, pues respira, ¿no? Como si eso generara de verdad un cambio, y sí lo genera, aunque evidentemente todos respiramos todo el tiempo. La respiración dirigida con un propósito sí genera alteraciones en nuestro cuerpo, sobre todo cuando hay respiraciones con un propósito específico y con una duración de tiempo reteniendo la respiración. Da un sentido distinto a la forma en la que funciona nuestro organismo y modifica a nuestro cerebro. Hay respiraciones diafragmáticas, por ejemplo, que colocan el aire en nuestro estómago de tal manera que controla nuestra respuesta al estrés de una manera diferente. Y hay técnicas de respiración que son coherentes con el corazón. Y ahí permitimos controlar las aceleraciones y desaceleraciones del corazón. Esta última, por ejemplo, que ayuda muchísimo a todo lo que tiene que ver con el tipo de pensamiento que estamos teniendo. Respiras por la nariz durante 5 segundos, hinchas el abdomen y expiras por la boca durante 5 segundos. Y ahí contraes el abdomen. Y ese ejercicio, si lo llevas a cabo durante 5 minutos, acabas sincronizando al cerebro y al corazón. Y cuando los dos funcionan y trabajan al mismo tiempo, se producen unas compuertas que ayudan a que los pensamientos negativos no se cuelen tan rápido en nuestro cerebro como si lo hacen cuando estás respirando normal. Y eso te va dando control de una manera muy particular sobre tus pensamientos. Y no es tan bobo como suena cuando te dicen es que aprende a respirar. El tema es que, como siempre y como todo, hay que ejercitarlo. Pero es curioso porque sí le tenemos confianza a ir a los lugares a hacer ejercicio físico, pero no confiamos en hacer este tipo de ejercicios con la respiración. Y son igualmente funcionales. Pero sí decimos, yo me fui hoy a hacer ejercicio, voy todas las mañanas, hasta pagamos muchísimo dinero por ir a hacer ejercicio y a que alguien nos ayude y nos diga cómo y demás. Pero para el estrés y para controlar los pensamientos negativos que tienes, hay que hacer ejercicios con la respiración. A mí no me salgas con eso. De inmediato acabamos haciendo hasta con desdén, acabamos rechazando este tipo de sugerencias. Y sí funcionan. Fíjense que otra de las cosas que ayuda mucho es dirigir la atención a lo positivo cuando un pensamiento negativo está duro y dale en la cabeza. Y también se logra con práctica. Cuando te das cuenta que estás metido o metida en rumiando algo negativo, nos quedamos mucho tiempo en eso, como ya lo decíamos. Y si yo te digo,
a ver, es que no pienses en eso. Pues por supuesto que te vas a quedar pensando en eso. Es como si yo les dijera ahorita, por favor, no piensen en una vaca blanca. ¿Qué es lo primero que hacen? Pensar en la vaca blanca. Bueno, hay que llenar la mente de otro tipo de contenido. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Por cada pensamiento negativo, busca a propósito 3 pensamientos positivos. Porque si, como ya lo dijimos, el rastro de un pensamiento negativo dura 24 horas, el de un pensamiento positivo dura 8. Así es que hay que compensarlo. Pero eso en un principio lo vas a tener que hacer a propósito. Y por lo tanto, redirigir al principio te va a costar mucho trabajo, pero si lo haces un mecanismo a propósito, más frecuentemente y lo ensayas, poco a poco te va a ir siendo más fácil. Y lo último que propone esta psicóloga es escribir. Cuando organizamos eso negativo que tenemos en la cabeza y que no dejamos de pensar en ello, escribirlo ayuda, porque reorganizamos la experiencia emocional y la ponemos por escrito. Y eso ayuda a que escribir, y eso ya tiene efectos que está probado, en la regulación emocional, nos ayuda a soltar lo que no queremos. Es un tipo de desahogo. Afianzamos lo que queremos y soltamos lo que no. Escribe tus pensamientos negativos. Y este proceso que ya incluso decíamos otro día, no me acuerdo si ayer o antier, escríbelos tal como salgan. Y una vez que los termines de escribir, rómpelos o quémalos. Porque ese ritual de romperlos o de quemarlos y deshacerte de ellos, le dice a nuestra mente que esto es algo que queremos desechar. Y de esa forma, el cerebro, como parte de los rituales, porque los seres humanos estamos hechos de rituales, lo deshace y se va quedando con lo positivo. Así es que inténtalo y luego me compartes si de verdad no te sirvió. Bien, pues llegó el momento de hasta mañana, con más de Chayo contigo. Que tengan una extraordinaria tarde, coman rico. Yo soy Chayo Busquets. Aquí nos escuchamos mañana. Audiocentro.